buenas noches ya, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me pierdo los horarios a esta altura. Buenas tardes todavía. Estamos en otra transmisión en vivo, como comprenderán, desde mi oficina, la oficina de la Secretaría General de Gobierno, y ahora junto a nuestra querida ministra, miembro del Comité Político, además de Gobierno, Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, que es la primera ministra de la Mujer y Equidad de Género que se incorpora más al Comité Político. Así que bienvenida, ya conoces mi oficina, pero bienvenida a esta transmisión en vivo. Estoy muy acalorada con estos focos, pero muy contenta de estar en la transmisión de Vocería de Gobierno. Sí, bueno, obviamente estamos a puertas, ¿cierto?, de la primera cuenta pública, que va a ser mañana a las 10:30 de la mañana, por ahí, donde el presidente de la República se va a dirigir a todos ustedes, así que conéctense a la transmisión en vivo, si no la van a ver por la televisión, a ver una transmisión en vivo igual, para que puedan informarse todo el trabajo que hemos hecho en estos 2 meses y medio de gobierno, pero también lo que viene hacia adelante, cuál es el camino a seguir en materia tanto de cambios profundos comprometidos en el programa de gobierno, como también en las urgencias que tenemos que ir abordando como país, sobre todo en materia de seguridad y costo de la vida. Pero hoy día vamos a hablar, obviamente, de temas asociados directamente a la cartera del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Estuviste en un encuentro de la OEA, de la Comisión Interamericana de Mujeres, de la CIM, donde te eligieron como vicepresidenta. Así que soy una de las vicepresidentas. Claro, una de las vicepresidentas fue una votación, así que Chile tiene una de las vicepresidencias a través de nuestra ministra de la Mujer y Equidad de Género. Vamos a contarles cuál es la importancia de esto. Ustedes se preguntarán, oh, qué interesante, ¿de qué me importa esto? ¿Y a mí qué? Bueno, contémosle un poquito la historia de la CIM y por qué es importante esta vicepresidencia, ministra. Lo primero que hay que saber es que toda la legislación chilena sobre violencia contra las mujeres, en general, depende y está inserta en el marco de una convención internacional que es la Convención Belém do Pará. Y el seguimiento de esa convención, es decir, que los países que la firmaron cumplan con lo que ahí dice y que no sea solo papel, depende de una comisión que precisamente depende de la Comisión Interamericana de Mujeres, ¿cierto? Y al sumarnos a esta comisión, que se creó en 1928 a petición del movimiento sufragista, es decir, del movimiento feminista, principalmente centroamericano y norteamericano, canadiense y de Estados Unidos, porque ellas tuvieron primero, las centroamericanas en particular, tuvieron las primeras leyes laicas del continente, y también el sufragismo norteamericano fue también previo al del Cono Sur. Entonces ellas exigieron que la Organización de Estados Americanos tuviera un órgano para las mujeres, antes de que en todo el continente siquiera tuviéramos derecho a voto. Entonces, a partir tanto de la Convención Belém do Pará, que es nuestro marco para las leyes, como también de la CIM, lo que estamos haciendo es cumplir con el mandato que nos dio el presidente, en particular a la canciller, pero que todos podemos cumplir, que tiene que ver con la política exterior feminista. Siempre se elige a un gobierno por cada zona, a un país por cada zona de Latinoamérica, y correspondía uno por el Cono Sur. Y actualmente, lamentablemente, hay gobiernos que son antiderechos en algunos países. Entonces, lo que nosotras quisimos hacer al presentarnos y al ser electas vicepresidentas es poder resguardar al continente, también a las mujeres latinoamericanas, de retrocesos, para poder vigilar el cumplimiento de la convención, porque sabemos, y lo hemos visto estos últimos años, que cuando crece el movimiento antiderechos en un país, eso tiene un efecto regional en general. Sí. Bueno, es sumamente importante porque no es solo tu rol en el fondo como ministra de la Mujer y Equidad de Género para acompañar la agenda de género y el cumplimiento de los compromisos del Estado chileno en torno a la Convención Belém do Pará, que está pensado obviamente en normar a nivel internacional como mínimos para las mujeres y sus derechos, sino que también un rol ya en la agenda internacional, que es sumamente clave, sin obviamente quizá intrometerse la soberanía de los países, pero sí supervigilando que hayan derechos efectivamente que se pueden respetar y no hayan retroceso. Para las mujeres más que nos ha costado mucho avanzar en estas materias. Vamos con el segundo tema. Son 3 temas que vamos a abordar hoy día, tenemos poquito tiempo, pero queríamos poder profundizar rápidamente en ello. El proyecto de ley de responsabilidad parental y pago efectivo de la pensión alimenticia, algo que
no logramos aprobar en el paquete de medidas que se tramitó a propósito de este retiro acotado que venía, ¿cierto? El poder hacer que se pagara efectivamente la pensión bueno, a las familias, a los niños que estaban con las deudas por parte de su padre, pero esto ya avanza, ¿cierto?, en el Congreso Nacional. Contémosle un poquito a quienes nos escuchan en qué consiste el proyecto y cómo el Estado a través de este proyecto podría ya empezar a hacerse cargo de esta deuda tan importante con los niños y niñas de nuestro país. Ahí lo que hemos hecho fue atender a lo que nos enseñaron los retiros, ¿cierto? Yo siempre digo, con perdón del ministro de Hacienda, pero lo único bueno que dejaron los retiros es que aquello que la mayoría de las mujeres sabíamos, y la mayoría de la población, pero no se decía en voz alta, que es el nivel de abandono parental que hay en nuestro país. Los 3 primeros retiros en temas de retención de pensiones de alimentos adeudadas dejaron un volumen de 800 millones de dólares. 800 millones de dólares fueron los que se retuvieron. Y eso solo corresponde a las deudas que estaban judicializadas y ya liquidadas. Eso quiere decir que hay muchas, muchas más. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando con el proyecto de ley? Que primero exista un mecanismo permanente. Esto no puede estar asociado a eventos excepcionales, como han sido los retiros. Que haya un mecanismo permanente. Segundo, que haya un mecanismo eficaz para identificar dónde los padres abandonadores, que 9 de cada 10 demandantes por pensión de alimentos son mujeres. También hay mujeres que no cumplen con la pensión de alimentos, pero hablemos, digamos, de los datos que tenemos. Y ahí es investigar dónde tiene patrimonio el deudor, ¿cierto? Porque actualmente lo que ocurre es que las mujeres, además de ser demandantes y además de ser jefas de hogar monomarental, de criar solas, además tienen que transformarse en investigadoras tributarias y financieras, ¿cierto? Y terminan con tácticas B, como hacerse amigas de agentes bancarios, de trabajadores de un banco, o cosas así para poder acceder a información financiera, porque efectivamente los deudores son bien insistentes en mantener su deuda y no hacerse cargo. Entonces, mecanismos eficaces de detección de dónde está la plata. Y en tercer lugar, lo que establece la ley es que en caso de que no haya saldos en cuentas financieras, ni instrumentos patrimoniales asociados al deudor, se puede acceder como mecanismo de última ratio, así como dirían en el fútbol, último hombre, se pueda acceder a los fondos de pensiones, a la cuenta de capitalización individual. Lo que estamos también tratando de hacer con esto es mejorar los plazos. ¿Y en qué está el proyecto de ley? Nosotras lo presentamos luego de un trabajo que llevamos a cabo con organizaciones de mujeres y también con parlamentarias de todos los sectores. Lo presentamos en el Senado. Actualmente ese proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Mujer del Senado y pasó a la fase de empezar a trabajar las indicaciones. Cualquier proyecto de ley que involucre al Poder Judicial, que es un poder autónomo del Legislativo, ¿cierto?, y del Ejecutivo, tiene que pasar por un informe de la Corte Suprema. Y ahí la Corte Suprema ya nos entregó sus observaciones. Y ahora lo que estamos haciendo es trabajar sobre las observaciones, porque más allá, digamos, de las diferencias, lo que nos importa es que pueda salir un proyecto de ley que funcione y que genere estas 3 condiciones. Entonces, lo que viene ahora es que vamos a presentar, en base a las observaciones que nos hizo la Corte Suprema, y esperamos poder tener el apoyo de todos los senadores y senadoras, al igual que ocurrió con las retenciones, ¿cierto?, que se aprobaron casi por unanimidad, para poder establecer este mecanismo. Hasta el momento ha tenido el apoyo bastante transversal en el Senado, así que lo que visualizamos es que pueda avanzar también rápidamente, cumpliendo las etapas del trámite legislativo, pero esto debería ser ya, esperamos pronto, una buena noticia a través de su promulgación. ¿Cuántos deudores tenemos hoy día? Eso es una cifra. ¿Cuántos niños, niñas que están demandando a través de sus madres? Es que eso es una cifra que no podemos establecer a ciencia cierta, porque hay distintos. Sí, porque como actualmente el sistema es tan malo, tiene tantos desincentivos para que las mujeres, digamos, puedan seguir con el proceso, porque esto a costo de ellas. Lo que ocurre es que tenemos muchas demandas presentadas, pero que no están con deuda liquidada o que no están con trámites actualizados, digamos, porque la deuda va creciendo mes a mes, porque los niños comen todos los días, digamos. Entonces, lo que tenemos es una estimación de que probablemente solo un cuarto de las deudas de pensión de alimentos estén judicializadas. Entonces, por eso, digamos, eso habla del volumen de abandono parental, que además es algo que
Todos conocemos en el país, digamos, hemos hablado, todos conocemos a alguien a quien se le debe pensión de alimentos. Qué terrible. Ya, pero la proyección entonces de las cifras que están judicializadas sería un tercio. Un tercio o un cuarto. Un tercio o un cuarto. Mira, ok. Bueno, entonces estamos en eso con el proyecto para poder hacer los cobros de pensión alimenticia, así que vayan haciéndole seguimiento a través de la cuenta del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que va a estar informando sobre este trámite. Y el otro trámite que es importante, que también es una deuda pendiente para todas las mujeres de nuestro país, que es la Ley para una Vida Libre de Violencia. Es un proyecto que ingresó el último gobierno de Michelle Bachelet, que estuvo con un trámite muy lento, casi estancado en el Congreso Nacional, y que hoy día se activa gracias, bueno, al presidente de la República, que le puso urgencia, que está ya en su fase de trámite en el Senado, casi ya las últimas, ¿no? Pero no ha sido fácil porque tuvo varias indicaciones que se presentó en los 424. Claro. Entonces hay que hacer un proceso de depuración probablemente para que esto ya sea una ley. Es como una ley marco, ¿no? Expliquémosle un poquito más, ministra, a quienes nos escuchan, en qué consiste la ley y cuáles son las principales modificaciones que hay que lograr que avancen para que esto ya sea ley de la República. Sí, actualmente en Chile tenemos entre 6 y 7 leyes, dependiendo de la interpretación, pero la violencia contra las mujeres y niñas está penalizada y regulada a través de más un cuerpo como de 6 o 7 leyes. ¿Qué provoca eso? Primero, discordancias según el tribunal, ¿cierto? Segundo, que no podamos tener buenas cifras, porque, digamos, está todo, hay que hacer un agregado a nivel nacional, viendo por cada cifra, por cada institución. Entonces, además, el no tener buenas cifras provoca que no podamos hacer buena prevención, porque no podamos analizar qué es lo que está pasando si no tenemos buenas cifras. Y en tercer lugar, también hay una sensación muy extendida que obedece a esta falencia, que es que no hay justicia. Entonces, cuando uno mira las encuestas que dice ¿por qué las mujeres no denuncian? Es porque no confían en que eso vaya a tener algún efecto. ¿Qué estamos haciendo? Tomamos este proyecto que fue ingresado el 2017, que lleva 5 años de tramitación, que pasó por 424 indicaciones en la Comisión de Mujer, y estamos haciendo básicamente 3 cosas. Primero, simplificando y mejorando las definiciones de violencia para que dialoguen con el marco internacional, pero también para que generen mandatos de prevención para todo el Estado. Por ejemplo, violencia simbólica. Eso no es algo que sea perseguible penalmente, ¿cierto? Pero la violencia simbólica sí puede ser definida y prevenida a través, por ejemplo, de organismos reguladores de los medios de comunicación, o se pueden generar también mandatos de prevención en el marco del sistema educativo. Entonces estamos generando mandatos de prevención. En segundo lugar, estamos incorporando a niños, niñas y adolescentes como víctimas. Actualmente en la violencia contra las mujeres, a niños, niñas y adolescentes solo se les considera como testigos. Solamente se les considera como víctimas directas cuando son ellos los golpeados. Y eso, cualquiera que conozca también a alguien que creció en un entorno donde se ejercía violencia contra las mujeres, sabe que son víctimas también, no son testigos. Esto tiene un sentido muy importante también en prevención a futuro, porque si algo sabemos de los agresores de mujeres es que en su mayoría crecieron en entornos donde se agredía a las mujeres. Entonces, atender y reparar a esos niños hoy también es prevenir a futuro. En segundo lugar, mejorar el sistema de protección, porque ¿qué ocurre? Como no se considera a los niños víctimas, todavía se mantiene esta, digamos, dualidad que es bien nefasta de él es agresor pero es buen papá, ¿cierto? Lo que queremos decir, un agresor nunca es buen padre, ¿cierto? Y se ejerce violencia vicaria también hacia los niños y niñas, y lo que queremos crear al incorporarlos como testigos, o sea, como víctimas, no testigos, es que al momento de que se inicie la denuncia se suspenda la relación directa regular. ¿Por qué? Porque pasa mucho con las medidas cautelares de protección de las mujeres, que se rompen porque en tribunales de familia al mismo tiempo hay un régimen de visita o de custodia compartida. Y entonces al final tienes al Poder Judicial diciéndote protégete, pero al mismo tiempo cumple con esa visita. Y esos son espacios de interacción de mucha violencia en general. Entonces, en segundo lugar, mejorar la eficacia de la justicia. Y en tercer lugar, actualmente las niñas, que nosotras las llamamos tanto a denunciar violencia en el pololeo, las adolescentes no tienen ninguna oferta de representación jurídica.
no están incluidas en Mejor Niñez, no están incluidas en la Corporación de Asistencia Judicial y nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no las puede representar. Entonces, versus las mujeres adultas, las adolescentes de 14 a 18 años a las que nosotras tanto empoderamos y las llamamos a denunciar, no les estamos entregando ni una alternativa. Y queremos poder representarlas judicialmente para también intervenir a tiempo en trayectorias de violencia que suelen iniciarse en la adolescencia. Entonces, esa es una segunda patita, que es niños, niñas y adolescentes y violencia vicaria. Y en tercer lugar, otra cuestión que estamos trabajando fuertemente en el proyecto de ley tiene que ver con cómo mejoramos los procesos asociados a esto. O sea, hay mucho trámite, mucha dilación que está asociado a que como está todo desperdigado en distintas leyes, por ejemplo, entra maltrato habitual por Tribunal de Familia dice esto es delito, pasa a Tribunal Penal, ¿cierto? A Juzgado de Garantía, y Juzgado de Garantía dice el fiscal como no tengo prueba suficiente, así que se sobresee la causa. Pero tampoco se toma como un maltrato habitual. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres quedan en el limbo. Entonces, lo que queremos es mejorar también el proceso judicial. Eso es como en conjunto lo que estamos haciendo en grueso con el proyecto de ley. El proyecto de ley tiene urgencia y ahora lo que estamos haciendo es tramitarlo en conjunto con 2 comisiones del Senado, Constitución y Mujeres, que no le quiere estar ahí bien atenta a la senadora a cómo sigue el proyecto. Y esperamos, y ha sido un objetivo que nos hemos planteado como Ministerio de la Mujer, el poder terminar este año con una ley integral promulgada. O sea, eso sería como una meta cumplida, porque de verdad que el proyecto busca integrar distintos ámbitos donde se ejerce violencia y por lo tanto prevenir las distintas formas de violencia, que es la simbólica, que es la económica, que es la judicial, ¿cierto? Etcétera. O sea, tenemos la laboral, porque las mujeres vivimos como en un sistema patriarcal. La violencia se ejerce en distintos ámbitos. La que es más latente, o sea, la más evidente, más bien, más patente, es la violencia física, la violencia sexual, pero es mucho más que eso y por lo tanto el proyecto integra distintas miradas y claramente con estas mejoras podríamos avanzar mucho más, pero necesitamos que prontamente salga para que sea nuestra ley marco de protección y dejemos de avanzar quizá como en medidas parche, ¿no? Porque efectivamente nos ha pasado mucho en el Congreso que surge un hecho de violencia y se legisla en función solo de eso, luego del otro. La idea es que esta ley marco nos pueda permitir abordar el problema de la violencia de manera integral y no solamente desde el punto de vista persecutorio, de perseguir o establecer penas a los delitos asociados a la violencia, sino que también prevenir. Y eso es un mandato hacia el Estado y sus distintas instituciones. Así que, ministra, muchas gracias por este momento. Sí, claramente. Que hay 2 cosas que son importantes para prevenir a largo plazo, aparte de que tengamos una buena ley. Primero, la autonomía económica de las mujeres. Sin autonomía económica no hay prevención ni tampoco hay cumplimiento ni goce pleno de los derechos de las mujeres. Por eso una de las prioridades del gobierno en el Plan Chile Apoya ha sido recuperar el empleo femenino que retrocedió una década. Entonces vamos a seguir trabajando en esa línea. Y segundo, muy importante para dejar de responder, sino como empezar a modificar a largo plazo, es la agenda de educación no sexista, que en el marco de nuestro cierto espíritu de transversalización del enfoque de género, es decir, que esto no es una tarea solo del Ministerio de la Mujer, Educación está llevando a cabo las jornadas de educación no sexista. Recién la semana pasada tuvimos el reporte de que el 94% de las escuelas públicas de educación media se plegó a nuestra primera jornada de educación no sexista y ya vamos a ir para la segunda, vamos a ir ampliando, así que también la invitación es a quienes sean profes, a quienes sean apoderadas, pero también a quienes sean estudiantes a que visiten el sitio del Mineduc y se enteren de este proyecto porque es el que nos permite las transformaciones de largo plazo. Así es, y además nuestros niños y niñas demandan mayor libertad, ¿cierto? Ser sujetos libres, poder desarrollarse integralmente y por eso también y los estudiantes han estado demandando fuertemente educación no sexista para prevenir también las distintas formas de violencia. Así que felicitaciones por eso, ministra, al ministro también de Educación que se lo ha jugado muchísimo en estas jornadas y entre otros temas que he ido también abordando que han levantado las comunidades educativas con los problemas de infraestructura, dotación, pero además en materia cualitativa, ¿cierto? Avanzar hacia una forma de educación distinta, más acorde a nuestros tiempos, nuestras necesidades y, por cierto, acorde a la agenda feminista. Así que muchas gracias
por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Nos vemos pronto y no se pierdan la cuenta pública mañana. Se vienen cositas. Se vienen cositas.